Hola, soy Esperanza, alumna del segundo de bachillerato y hoy os voy a hablar de Luces de Bohemia, una obra de Ramón María de Valle-Inclán. Max, los ultraístas son unos farsantes, el esperpentismo lo ha inventado Goya, los héroes clásicos han ido a pasearse en el callejón del gato. Don Latino, estás completamente curda. Max, los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Don Latino, miau, te estás contagiando. Max, España es una deformación grotesca de la civilización europea. Don Latino, pudiera, yo me inhibo. Max, las imágenes más bellas en un espejo cóncavo son absurdas. Don Latino, conforme, pero a mí me divierte mirarme en los espejos de la calle del gato. Max, y a mí, la deformación deja de serlo cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con matemática de espejo cóncavo las normas clásicas. Don Latino, ¿y dónde está el espejo? Max, en el fondo del vaso. Ramón María del Valle-Inclán nació en 1866 y murió en 1936 y fue un escritor español muy importante que pertenece al modernismo. También es el creador del esperpento, una técnica para deformar grotescamente la realidad y criticar la sociedad española. Esta técnica la usa mucho en Luces de Bohemia. Sus obras son muy variadas, abarcando poesía, prosa, novela y teatro. Este libro consta de 71 páginas y se divide en 15 escenas, en las que el poeta Max Estrella deambula por el Madrid más sórdido mientras reflexiona sobre su vida y la decadencia de España. Aquí os muestro un breve resumen de cada escena. En la escena 1, el poeta Max se ha quedado ciego y le han despedido. Su esposa, Madame Colette, intenta animarlo. El amigo de Max, Don Latino, ha vendido algunos de sus libros consiguiendo poco dinero. Claudinita, hija de Max y Colette, odia a Don Latino. Este anima a Max a que vayan juntos a la tienda del librero Zaratustra para intentar conseguir más dinero. En la escena 2, Zaratustra ya ha vendido los libros. Llega Don Peregrino Gay y cuenta su experiencia en Inglaterra. Un altercado policial en la calle hace que en la tienda se empiece a hablar de religión. Después, Don Latino y Max se dirigen a la taberna de Picalagartos. En la escena 3, Max le debe el dinero de 1 décimo a la Pisabien, pero este le devuelve el décimo. Max consigue vender su capa y quiere volver a comprarle el décimo a la Pisabien, pero ya se ha marchado. En la escena 4, Don Latino y Max encuentran a la Pisabien y le compran el décimo. Se cruzan con un grupo de modernistas y uno de ellos, Dorio de Gades, comienza a recitar un poema. La policía detiene a Max por borracho y desórdenes públicos. En la escena 5 llevan a Max al Ministerio de la Gobernación y allí lo mandan al calabozo. Los modernistas que lo acompañaban piensan publicar en los periódicos la tortura que está recibiendo Max. Y en la escena 6, en el calabozo, Max conoce a Mateo, un preso catalán condenado a muerte por levantar un motín en la fábrica donde trabajaba, porque no quiso ir a la guerra. Ambos debaten sobre la putrefacción de la sociedad española. En la escena 7, Don Latino y los modernistas van a la redacción del periódico El Popular para denunciar que a Max lo han arrestado y maltratado brutalmente. Lo recibe don Filiberto, un redactor, que se presenta como un intelectual cínico y culto que critica la corrupción del periodismo y la política. Consigue hablar con la secretaría particular del ministro y que tramite la libertad de Max. En la escena 8, don Diego del Corral, periodista de la revista de Tribunales y Estrado, está en la secretaría particular del ministro y recibe la noticia de que a Max lo han puesto en libertad. Max le exige a Dieguito hablar con el ministro para quejarse del trato que le han dado los policías. El ministro le dice que, mientras él esté allí trabajando, le dará un sueldo y cuando le da la mano le entrega algunos billetes. En la escena 9, Max y Don Latino van al Café Colón y allí se encuentran con Rubén Darío. Max los invita a cenar y conversan sobre algunos temas como la nada eterna y los 4 elementos, tierra, agua, fuego y aire. Hablan un poco de religión y Rubén recita algunos de sus últimos versos a petición de Max. En la escena 10, Max y Don Latino, mientras dan un paseo bajo la luz de la luna, se encuentran con un par de prostitutas que los cotejan. Y en la escena 11, en la acera se encuentra una mujer sosteniendo en brazos a su hijo muerto por un balazo en la sien, cuya voz desgarradora simboliza el sufrimiento de los inocentes. Además de Max y Don Latino, aparecen otros personajes que aportan diferentes perspectivas sobre la violencia, la injusticia, la pobreza y la represión gubernamental. Se menciona la lucha entre el pueblo hambriento y las autoridades. Max siente rabia y desesperación ante esta situación.
En la escena 12, Max y Don Latino dan un paseo y Max tiene mucho frío. Conversan sobre la deformación de la realidad y la estética del esperpento. Max quiere inmortalizar a Don Latino en una novela. Al llegar a casa de Max, este parece estar al borde de la muerte, pero Don Latino lo abandona, porque cree que se está burlando de él y le roba la cartera. La vecina y la portera descubren el cuerpo inerte de Max en el umbral de la puerta, y la portera sube a avisar a Colette. En la escena 13, Colette y Claudinita están velando a Max junto a Dorio de Gadex, Clarinito y Pérez. Todos estos eran modernistas. Don Latino va a darles el pésame, al igual que Basilio Soulinaque, quien afirma que Max no está muerto, sino que está en un estado de catalepsia y aconseja que no lo entierren. En la escena 14, dos sepultureros hablan sobre el entierro pobre que ha tenido Max. Rubén Darío y el marqués Bradomín conversan en el cementerio sobre la muerte y Rubén se interesa por cómo el marqués se hizo amigo de Max. Los sepultureros lo sacan del cementerio. Rubén escribe unos versos en un sobre y el marqués le pide que le acompañe a vender sus memorias. Y en la escena 15, Don Latino ahoga sus penas en la taberna Picalagartos y promete publicar los escritos de Max y entregar el dinero que consiga a la familia. Se comenta que el ministro de Gobernación estuvo en el funeral, lo que le da importancia política al evento. Pacona trae un periódico en el que se narra la muerte misteriosa de dos señoras y se rumorea que podrían ser la esposa e hija de Max. Luces de Bohemia hace una crítica política y social a través del esperpento, trata la decadencia de España, el artista marginado y la vida bohemia, la religiosidad y el esoterismo. Los personajes principales son Max Estrella, que es el protagonista, y es un poeta pobre, fracasado y ciego, y Don Latino, un amigo de Max que actúa como su intendente. Algunos personajes secundarios son Colette, la esposa de Max, que representa la miseria y la desesperanza, Claudinita, que es la hija de Max y Colette, el ministro, que fue amigo de Max en el pasado, Picalagartos, que se llama Venancio y es el dueño de la taberna a la que acuden muy frecuentemente Don Latino y Max, los jóvenes modernistas, entre los que destacan Dorio de Gades, Clarinito y Pérez, que fueron los que asistieron al funeral de Max, entre otros como por ejemplo Don Filiberto, que es el redactor jefe del Popular, o Rubén Darío, que es un poeta modernista muy admirado por Max. Luces de Bohemia muestra una visión crítica y deformada de la sociedad española de principios del siglo XX. Los héroes clásicos han ido a pasearse en el Callejón del Gato. El Callejón del Gato era un lugar real donde había espejos cóncavos y convexos que deformaban la imagen de las personas, y cuando Max dice que los héroes clásicos se han ido allí, quiere decir que los ideales heroicos, nobles y trágicos ya no existen en la España moderna, y que la realidad española deforma y ridiculiza todo lo grande. Por lo tanto, esta frase simboliza el concepto de esperpento creado por Valle Inclán. Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán, es una obra fundamental del teatro español, un espejo brutal y deformado de la sociedad madrileña de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La genialidad de esta obra reside en su creación del esperpento. En mi opinión, esta obra me ha impactado profundamente por su crudeza. Es un libro que te obliga a reflexionar sobre la justicia en la sociedad y aunque a veces la lectura puede parecer un poco densa, es una obra que realmente deja huella en tu conciencia. Recomendaría este libro a amantes de la literatura española o a aquellos que buscan una obra que les haga reflexionar y pensar.